Las 9:21 de la mañana. Va a ser un paredoncito chiquito nomás, no va a ser lo que dijo. Vamos después a ampliar un poquito más la información. Ahora nos vamos a meter en otro tipo de construcciones, en construcciones que tienen que ver con la ayuda mutua y que tienen que ver con los reclamos que la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda viene realizando, Cooperativas de Vivienda Ayuda Mutua. Para eso recibimos al secretario general de FUCBAM, Pablo Caballero. Buen día, Pablo, un placer. Bienvenido aquí a la mañana de Arriba. Buen día. Bueno, estamos hablando de una concentración del miércoles pasado, en la que hubo reclamos por inversión en el tema de obra pública, reclamos por temas de IVA. ¿A qué está apuntando FUCBAM en estos momentos? ¿Cuáles son los principales problemas que está encontrando y los escollos que hacen que, bueno, en definitiva, no encuentren eco en las autoridades para los reclamos que están llevando adelante? Bien, la preocupación más que nada es hacia dónde estamos yendo en política de vivienda a nivel país. Uruguay tiene una serie de elementos que podrían prefigurar una política de vivienda en el país a largo plazo inclusive. Hoy el déficit habitacional cuantitativo sigue siendo de 80.000 viviendas. Hay normas legales que ya están aprobadas que tienen que ver con la construcción de vivienda de interés social, principalmente en el tema tierras. Para construir vivienda de interés social se necesitan claramente tierras y recursos del Estado. En el tema tierras hay una ley de ordenamiento territorial laudada ya desde el año 2008. Algunos de sus capítulos no están reglamentados y los que están reglamentados implican que las intendencias en el interior del país tienen que convocar a determinadas comisiones para planificar las ciudades. Eso prácticamente no se está haciendo, salvo algunas intendencias muy puntuales, pero eso no se está haciendo. Eso lo que determina es que no se encuentra y no se recibe de parte de las cooperativas de vivienda tierra en condiciones para construir. O sea, tierra con servicios, saneamiento, luz, agua. Eso no se está haciendo y la no planificación tiene como consecuencia que hoy el cooperativismo de vivienda y las otras formas de construcción de vivienda a través del Plan Nacional de Vivienda del Ministerio termina teniendo algunos trancazos que no deberían suceder, como cooperativas que se le han otorgado terrenos en zonas inundables, por ejemplo. Eso ha pasado en varios lugares del interior. Por otro lado, hay un proyecto de ley que hicieron los diputados Asti y Guarinoni, ahora Guarinoni ya ni siquiera es diputado, cuando estaban en la última legislatura del periodo pasado, que implicaba pasar a trámite judicial aquellos terrenos, fincas abandonadas durante determinado tiempo, con todas las garantías de la ley, pero eso iba a determinar que una serie de terrenos fuera a la cartera de vivienda del Ministerio de Vivienda, la cartera de tierras. Ese proyecto de ley se cajoneó en el Parlamento y hasta ahora no se aprobó, ni siquiera se pasó a comisión, ni siquiera se discutió. Eso en el tema tierras. En el tema recursos, si bien el presupuesto, que es bianual, es hasta el año que viene, garantizó recursos para construir las 10.000 viviendas cooperativas que el sector cooperativo, que no es solamente FUCBAM, sino que también son otras federaciones, estaba reclamando, solamente garantizó esto y no garantizó mayores recursos para la gestión del Ministerio de Vivienda, que en términos generales funciona en base a pasantes. El Ministerio y la Agencia Nacional de Vivienda funcionan en base a pasantes, por lo menos lo que tiene que ver con los mostradores que están asignados al cooperativismo de vivienda. Entonces, por más buena voluntad que pongan, los compañeros trabajadores del Ministerio y de la Agencia terminan su periodo apenas toman conocimiento real de los problemas que tienen que tratar con las cooperativas. Entonces, estamos como en un volver a empezar siempre, lo cual termina en una gestión del Ministerio muy floja. Y también en el tema de recursos, la preocupación de la Federación y de las otras federaciones también, es que el país tiene una ley de inversión privada en vivienda de interés social, que nosotros decimos que no es vivienda de interés social, que lo que hace es exonerar de todo tributo a las grandes empresas constructoras, le topea solamente una parte de lo que se construye, ahora se bajó también ese tope, antes era un 25, ahora va a ser solamente un 10. Lo que se construye, el precio topeado, que es una mínima parte, es el doble del precio que construye el movimiento cooperativo, aun cuando el reglamento de producto, o sea, la casa que se construye, es la misma. Y el resto se sigue vendiendo al libre precio de mercado. Nosotros creemos que esas son señales contradictorias de un gobierno que siempre ha tenido en su discurso el tema de la distribución de la riqueza y de la apuesta al cooperativismo. Claro, esas señales nos preocupan. Te quiero hacer una consulta respecto a esto último que estás mencionando, porque están saliendo al mercado algunas de esas viviendas construidas bajo este régimen
para alquilar, por ejemplo, a 22, 23 mil pesos. ¿Dónde está el interés social de eso? Sí, hace un par de semanas, cuando yo preparaba unos documentos que salieron publicados en la prensa, estuve revisando páginas de internet de inmobiliarias de Montevideo. Lo que el movimiento cooperativo construye sin ningún tipo de exoneración a $55.000, las empresas privadas lo están vendiendo a 153.000. El porcentaje pequeño de 2 dormitorios. El porcentaje pequeño que está topeado. Lo que no está topeado no sabemos cuánto se vende, pero se vende mucho más. Claro, se estima que me supongo yo mayor. que incluso deben resarcirse de la pérdida de tener que vender una parte de lo que se construye a ¿Y qué renuncia topeado. fiscal tuvo? ¿Tenés estimado cuál es la renuncia fiscal del hasta el año que viene, en este plan? Sí, hasta el año pasado, perdón. Esta ley había exonerado de $650 millones en tributos a los empresarios privados que construyen a través de esta ley. Y otra cosa que es preocupante, hasta el 30 de octubre, hasta hace poquitos días, se llevaban promovidas por esta ley, no quiere decir construidas, promovidas por esta ley, 14.432 viviendas. Y el último dato que tenemos es hasta hace 8 meses se llevaban comercializadas de una manera o de otra 2.000. Nosotros vemos en esto el peligro de estar creando una burbuja inmobiliaria, porque se está construyendo y no se está llegando. Primero, no se está llegando al público objetivo que tenía la ley, y segundo, tampoco se está llegando a ningún público. O sea, lo que se ha comercializado es un mínimo. Por otra parte, si el movimiento cooperativo tuviera tan siquiera la exoneración del IVA en los materiales de construcción, construiría un 12,5 más barato. Quiere decir, el Fondo Nacional de Vivienda, que son los dineros presupuestales que están asignados para el plan, rendirían un 12,5 más. Por tanto, tendríamos la posibilidad de construir a través del movimiento cooperativo 3.000 casas más en el quinquenio. Entonces, ahora, lo que te pregunto, Pablo, es lo siguiente. Cuando plantean, por ejemplo, estos paralelismos entre los incentivos a los privados a través de la vivienda denominada de interés social y esto que plantean ustedes de la situación de Fugman y las posibilidades que tendría Fugman si se flexibilizara alguna de las condiciones, ¿qué dice? ¿Qué le dicen las autoridades? Mirá, en términos generales, el gobierno siempre ha dicho que la exoneración tributaria es su forma de atraer inversores. Y eso es como una cuestión que transversaliza todos los temas del Estado. Esa es la respuesta. Hay que exonerar tributos para que los inversores vengan hasta este rubro. Esa es la respuesta. Después, en el tema de la exoneración del IVA al movimiento cooperativo, no hemos ni siquiera tenido respuesta. Y lo hemos planteado. Con el Ministerio de Vivienda, hay que decirlo, nosotros tenemos un muy buen diálogo, digo, nos vemos cada vez que una de las partes lo necesita. ¿Pero esto es vivienda o economía que tiene que resolverlo? Lo del tema del IVA. ¿O se canaliza a través? No, se canaliza a través de vivienda, termina siendo economía. Y bueno, y ahí sí tenemos todos claro cuál es la línea de trabajo del equipo económico, que es en definitiva el que termina laudando en estos temas, ¿no? Digo, eso es claro. Digo. Pero ustedes no han tenido respuesta, o sea, no más allá del buen diálogo que tienen con vivienda. No hemos tenido respuesta respecto a este tema. ¿Y qué recepción tuvo en el momento que lo plantearon, por lo menos? ¿Como de estudiable o va a ser difícil? No. Traigan los planteos por escrito y ya está. Y ahí se terminó la cuestión. A ver, acá lo preocupante es que el movimiento cooperativo, que tiene 50 años ya en el país, ha demostrado, creo que con creces, que es una solución sustentable para los trabajadores para el acceso a la vivienda. Y lo que nosotros vemos es que hay un peligro de traspasar dineros del Estado a los inversores privados con una enorme cantidad de exoneraciones tributarias, y no creemos que sea el camino para solucionar el tema de la vivienda, sinceramente, porque no está llegando a la población objetivo. Lo único que han dicho de esta ley, y hablo en serio, no quiero ser irónico, pero está en la prensa, es que tal vez se equivocaron en el nombre. Claro, evidentemente lo hablábamos de alguna manera tangencialmente en la jornada de ayer, creo que fue con el senador Pablo Mieres, o anteayer, por el pedido de informes que el senador Mieres realizó por el tema del plan Juntos. Es decir, a propósito de que el tema vivienda, que está instalado hace muchísimos años dentro de nuestro país, ha tenido diferentes instancias. En el gobierno de Mujica, por ejemplo, en aquel momento recuerdo que el tema del plan Juntos era como una suerte de buque insignia del presidente Mujica por el problema habitacional. Lo que a uno le llama la atención es que ahora el senador Mieres ha pedido informes para ver
qué se ha hecho con esos fondos, cuáles han sido las soluciones habitacionales, que tanto hablando de este tema, como hablando, por ejemplo, de la ley de inversión de viviendas de interés social, como de los temas que en este caso preocupan a FUCBAM, parecería ser que son todas iniciativas que apuntan a lo mismo sin conseguirlo. Es decir, no se termina de tener una política que efectivamente termine con el problema de la solución de vivienda para muchísimas personas. Es decir, en este caso, por el lado de FUCBAM, es bien claro lo que están pidiendo. Hay cuestiones puntuales. Ustedes hacen un tipo de trabajo que tiene que ver con la cooperativa y con la ayuda mutua. Pero ¿a qué crees que se debe, Pablo, el hecho de que no podamos, desde el Ministerio, unificar por lo menos esos esfuerzos y que de alguna manera haya una política de vivienda que dé soluciones a la gente, en definitiva? Yo no sé si solamente del Ministerio. Yo creo que es una cuestión de voluntad política, que no es solamente del gobierno, sino que es de todo el espectro político, al cual nosotros, hay que decirlo, hemos convocado al diálogo y al debate infinidad de veces con una respuesta muy tibia, tal vez como si el tema no interesara demasiado, y yo creo que es un tema importante. Y yo insisto en esto, digo, Uruguay tiene prefiguradas determinado marco legal que nos da la oportunidad de tener una política de vivienda a largo plazo en el tema tierra, en el tema financiamiento. Ahora, hay que ponerse de acuerdo hacia dónde vamos con esto, digo. Yo vuelvo a insistir, mucha exoneración a las empresas, a las grandes empresas capitalistas y a un modo de construcción que ha dado resultado, no se le ha dado demasiada importancia. ¿Por qué? Porque se ha hablado de distribución de riqueza. Y en términos de distribución de riqueza, nosotros lo que decimos es, nosotros hoy tenemos una herramienta legal que prefigura la tranquilidad de la gente cuando llega a acceder a la vivienda de interés social, que es un subsidio a la cuota que permite que las familias que tienen algún tipo de tropezón económico, el Estado lo ayuda poniéndole la parte de la cuota que la familia no puede pagar. Eso es una resolución ministerial. Convertirlo en ley, que es lo que el movimiento cooperativo reclama, no implica ni mayor gasto ni mayor cambio en lo que ya se está utilizando. Y sinceramente no entendemos por qué incluso el Frente Amplio, que tiene mayoría parlamentaria, no impulsa una ley que reiteradas veces desde el Ministerio nos han dicho que es política del Frente Amplio. ¿Cuántos son los cooperativistas de vivienda en la actualidad? Mira, el cooperativismo de vivienda hoy tiene 1.200 cooperativas en todas las federaciones y en todas las cooperativas que no son federadas incluso. Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos más de 400 cooperativas habitadas, tenemos 85 cooperativas en obra a la vez en el país y tenemos 115, 120 grupos nuevos que están haciendo los trámites necesarios para acceder al préstamo. Somos alrededor de 23.000 familias solamente en FUCBAM. Pero en términos de distribución de la riqueza, quiero terminar la idea. También nosotros lo que reclamamos es los dineros que nos prestan al movimiento cooperativo para construir nuestra vivienda son de arcas del Estado. Son dineros que no tienen costo financiero para conseguirlo, como puede pasar en la banca privada. Sin embargo, el interés de repago de nuestros préstamos es un interés financiero. El movimiento cooperativo históricamente, a partir de la ley de vivienda del año 68, pagó al 2% de interés. Luego las reglamentaciones se cambiaron, primero en tiempos de dictadura, después en tiempos de los partidos tradicionales, y hoy la reglamentación que es aplicada al movimiento cooperativo implica un interés financiero para la devolución del préstamo. Nosotros decimos que esto es injusto y que si queremos distribuir riqueza, esa es una buena señal también para cambiarla. Nosotros tenemos una gran preocupación, no solamente por el movimiento cooperativo, sino por todo el tema vivienda en el país. E insisto, si hay voluntad política, hay posibilidades de tener una política de vivienda a largo plazo. El tema es que parece que voluntad política es lo que escasea. Vamos a agradecerle a Pablo Caballero estos minutos. Pablo es secretario general de FUCBAM. Hemos estado hablando no solamente de los reclamos que el pasado miércoles se hicieron allí frente al Palacio Legislativo en esa concentración, sino también profundizando un poco más en materia de política de vivienda en nuestro país, cuando se ha celebrado, creo que este año, 50 años del cooperativismo de vivienda en el Uruguay, ¿no es así? Sí, el cooperativismo de vivienda en el Uruguay tiene 50 años a partir de 3 experiencias piloto en el interior del país, hechas por tamberos en Florida, por empleados municipales en Salto, por empleados del ferrocarril en Fraiventos.
Y bueno, y a partir de ahí fue tomado por los trabajadores como una forma sustentable. Bueno, hemos demostrado durante 50 años que es una fórmula sustentable, aunque da la impresión de que en algunas tiendas todavía quedan dudas. Muchísimas gracias, Pablo. A ustedes. Así hemos estado entonces en la mañana de Arriba Gente, charlando sobre el problema de la vivienda en el Uruguay.